Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a continuar nuestra serie. Mientras me arrodillaba vino a mi mente la imagen de Cristo alimentando a los 5,000. No había suficiente para alimentarlos a ellos, a los hombres, a las mujeres y a los niños. Y mientras él tomó lo que parecía insuficiente, mientras oró y dio gracias a Dios por lo que había, empezó a partirlo y a distribuirlo a sus discípulos. Ustedes conocen la historia. Fue tanto que sobró y pudo compartirse estos fragmentos con sus familias y con sus vecinos cuando regresaron al hogar. Cuando partamos hoy el pan, sea nuestra oración, pues que podamos compartirlo con los demás. Vamos a continuar en Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, que esto es muy importante para el tiempo del fin. Hemos estado enfatizando mucho en la séptima parte del fruto, que es fe. F-E. Y hemos sido hechos en el capítulo 14 Apocalipsis y en el versículo 12 que todos nosotros antes de morir debemos tener la paciencia de los santos y guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dichos por Dios, no por el Papa de Roma. Esto también debe ser hecho antes de la crisis de la marca de la bestia. La semana pasada estuvimos viendo a Moisés como un ejemplo de fe. Y ahora vamos a ir a Hebreos 11. Vamos a ver a un hombre, Josué. Él hace parte dentro de la nube de los testigos de Hebreos. Verso 30 dice: por fe cayeron los puros de Jericó después de rodearlos ¿por cuántos días? Por 7 días. ¿Qué es fe? En Hebreos 11:1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Luego entonces, ¿por fe qué sucedió? Por fe las murallas, los muros de Jericó cayeron. ¿Y quién fue el líder que estaba allá? Josué. Antes de que el muro de Jericó cayera, Dios a quien rescató, Rahab. Verso 31. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Luego, Rahab la ramera fue rescatada en el momento cuando iban a caer el muro de Jericó. ¿De qué casa fue rescatada ella? ¿Quién sabe? Ella fue rescatada de la casa de las rameras. Vamos a ir a Josué capítulo 6. Y espero que ustedes estén tomando notas, no se confíen solamente en las notas que les doy, sino tomen nota también. ¿Qué dicen? Amén. Entonces, en el verso 22 más, oremos. Padre Celestial, ayúdanos a que seamos bendecidos por el Espíritu Santo. Amén. Verso 22 más Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y así haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Luego entonces la casa de ella era la casa de la ramera. Luego Jericó fue llamada también la ciudad de las rameras. Vamos a ir a Primera de Reyes 16. Jericó fue llamada la ciudad de las abominaciones y la Biblia nos dice que Rahab fue rescatada.
Vamos a ir a Primera Reyes capítulo 16, desde el verso 30 al verso 34. Es Acab. Acab se casó con Jezabel y fue una unión apóstata. Vamos a ir al verso 34. Entonces, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Ahora veamos el verso 33. Hizo también Acab una imagen de acera. ¿Y qué está conectado con las imágenes de aceras? La sodomía. Vayamos a Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 7. Dice: Jericó es llamada como las abominaciones, la idolatría. Allá nos dice: además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tejían pabellones para cera. Luego, el muro de Jericó tipifica otra entidad para el tiempo del final. O sea, la caída del muro de Jericó identifica también a una ciudad que es denominada como ramera, como la ciudad de las rameras. Esto es Babilonia. Vamos a ir a capítulo 17 de Apocalipsis. Como cayó el muro de Jericó, así también van a caer los muros de Babilonia. ¿Estamos allí? Vamos a ir al verso 1. Nos habla de una gran ramera. El verso 2 nos habla de que comete fornicación con los reyes. Y en el verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El verso 6 dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. En el verso 3 dice que comete blasfemia. Y me llevó en el espíritu y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿Qué es blasfemia para los que se están uniendo con nosotros hoy? Un hombre que clama ser Dios y que clama perdonar pecados. Entonces en el verso 5 nos dice que es la madre de las rameras. ¿Y quiénes son las hijas? Pues el protestantismo apóstata. Eso es Babilonia. En Apocalipsis 14 veamos el verso 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Luego, así como el muro de Jericó cayó por ser ciudad de rameras, así también está tipificando que va a caer Babilonia. Y así como Ra fue recuperada, ¿a quién va a ser recuperado o va a ser rescatado de Babilonia? Entonces Dios también dice que ¿qué texto nos dice que va a ser rescatada gente de Babilonia? Vamos a ir a Apocalipsis 18, versos 2, dice: y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande. En el verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Luego, así como Ra fue sacada de Jericó, así también Dios está llamando a sus ovejas para que salgan de Babilonia, porque incluso también algunos pastores van a ser llamados en este movimiento remanente final. Luego, ¿qué cayó en el tiempo de Jericó? Las murallas de Jericó. ¿Por qué Jericó tenía que caer? ¿Alguno sabe?
porque era una ciudad de idolatría. Jericó tiene que caer porque Jericó fue un obstáculo para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Me pregunto hacia dónde vamos con todo esto. Luego, entonces Babilonia también tiene que caer, porque hasta que Babilonia caiga no puede venir Cristo. Luego, cuando Babilonia caiga, entonces vendrá Cristo para que sus hijos, los hijos de Dios, puedan entrar a la tierra prometida celestial. Vamos a ir a Josué capítulo 24. En el verso, Dios dice en el verso 11, dice: y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó. Estamos allí. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Resaltemos Jordán y Jericó. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos pelearon contra vosotros. Y ahí pues listan las naciones en el verso 12: y envié avispas delante de vosotros, las cuales se echaron delante de vosotros. Entonces Jericó era un impedimento para que los hijos de Dios tomaran la tierra prometida. Asimismo, Babilonia tiene que caer para que nosotros podamos tomar la tierra prometida. Jericó no tenía paredes y cayeron, sí. Y era la ciudad de las rameras, sí. Y Babilonia tiene muros también. Vamos a ir a Jeremías 51, verso 44. Amigos, las comparaciones son claras. No me puedo esperar hasta que podamos tener cosas más claras. Esto es un mensaje muy rico, hermano. Es muy dulce, más dulce que la miel también. Jeremías, veamos en el verso 44 del capítulo 51, y dice: y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. ¿Qué pasó con Jericó? Sus muros cayeron. ¿Y qué debe pasar con los muros de Babilonia? Deben caer. Miremos el verso 45. Mientras que los muros de Jericó rescataron a Rahab, quien fue convertida con su casa, y pues así también nos dice que Babilonia caerá, también vamos a ayudar a rescatar a las ovejas. Verso 45 nos lo dice: salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Entonces, ¿a quién se está haciendo referencia? ¿Qué texto previamente vimos que se parece a este texto? En el capítulo 18, en el verso 2 y verso 4, que nos dice que caída es Babilonia, y también nos dice que hay un llamado a salir de ella, pueblo mío, para que no recibamos las plagas. ¿Qué camino Dios ha manifestado para su ira? Pues las plagas. Vamos a ir al verso 58 de Jeremías 51. Dice: así dice Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. Luego, Babilonia caerá, así como cayeron los muros de Jericó. Sí. ¿Cuál es una clara señal de que Babilonia está por caer, hermanos? ¿Cuál? Vamos a ir al capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Cuál es la señal clara de que la destrucción de Babilonia viene, y que es tiempo para que nosotros vayamos y rescatemos a los que están en Babilonia para sacarlos de allá, de la iglesia católica, del
paganismo de los protestantes apóstatas al movimiento remanente, y es tiempo de hacerlo ya. Cuando la ley dominical sea forzada, Babilonia habrá caído, pero el llamado a salir tiene que ser hecho antes, tiene que hacerse hecho antes. Hay algunos predicadores de la verdad presente dice que solamente debemos predicarlo a los adventistas, que no lo digamos al mundo, pero esto es herejía con el signo de exclamación. Vamos a ir al capítulo 18, que es tiempo de hacer ese llamado. En el verso 5, en verso 2, y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caía es Babilonia. Vamos a ir al verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Darle como ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, prepararle el doble. Verso 8 nos dice: por lo cual en un día vendrán sus plagas. ¿Qué evento precede las plagas? La marca de la bestia. Miremos el verso 10: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. Cuando la ley dominical sea forzada, se dará completamente la caída. Vamos a ir a Salmos 119, verso 126. ¿Qué evento precede ya la destrucción final de Babilonia? Dice: cuando las naciones y las iglesias quiten la ley de Dios por legislación humana, es tiempo de actuar. Dice el verso 126, tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Han invalidado la ley de Dios en la tierra. Volvamos al capítulo 18 de Apocalipsis, y esto nos dice si estamos viendo el tiempo del final y estamos cerca a la marca de la crisis de la marca de la bestia. Veamos el verso 3 de Apocalipsis 18. Cuando Babilonia está a punto de caer, es que está conduciendo a las masas y a los reyes para cometer fornicación. En el verso 2 y en el verso 3 nos dice eso. Y en esta semana el Papa Francisco marcó sus manos, fue llamado las manos rojas. En los medios declaró públicamente cuál es su agenda, y a solamente aquellos que diligentemente estudian las profecías de la Biblia y estudian diligentemente los libros de Elena White, especialmente el libro del conflicto de los siglos, pueden discernir que sus manos están ensangrentadas, y que es su agenda de lo que está haciendo. Padre Celestial, danos entendimiento, úngenos nuestros ojos con el aceite santo, porque como en la Odisea somos ciegos y necesitamos el colirio. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. En esta semana tuvimos muchas cosas. Dice febrero 17 del 2017, del Smithsonian, Primera Guerra Mundial, 100 años después. La Revolución Rusa de febrero fue liderada por las mujeres en la marcha. Cómo la caída de los Romanovs llegó finalmente hace 100 años. Esto fue en 1917,
y estamos en el 2017, esto llamó mi atención. Hemos visto a las mujeres marchando y eso significa que viene otra revolución. Presten atención. El Guardián, en febrero 17 del 2017, miremos las manos, miren los símbolos de las manos del Papa. El Papa parece respaldar protestas anti-Trump en una carta condenando al populismo. Nosotros sabemos que el populismo trajo a Trump a la oficina. ¿Y de qué lado está el Papa ahorita? De los protestantes, de los que están protestando en contra de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América. Para entender que una revolución viene, tenemos que volver a leer los textos de la mensajera inspirada en el libro La Educación, página 228. La hermana White escribe que las mismas enseñanzas que llevaron a Francia se volverán a repetir, especialmente en América. Leamos el texto. Desde el tope dice: al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas por el enriquecimiento de unos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver el mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Pregunta, antes de que volvamos vemos dos grupos de personas en el párrafo. ¿Quiénes son? Los ricos, y el otro lado, las clases pobres. En ambos lados vemos una reunión de ambos grupos. ¿Y en qué lado está el Papa ahorita? De los pobres, en las clases pobres. Él está conduciendo a una cuña entre los pobres y los ricos para quitar la clase media. Entonces, las mismas cosas que llevaron a convulsionar a Francia será llevado a todo el mundo, pero ¿en dónde comenzará? En América. Luego, el muro de Jericó cayó, Francia no cayó también. Una revolución de derramamiento de sangre. ¿Qué enseñanza llevó a esta revolución? ¿Cuáles enseñanzas? ¿Las enseñanzas de quién? Miremos esto en el Conflicto de los Siglos, página 265. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Esto fue la Reforma. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada. Y la luz del conocimiento de la Biblia, con su influencia ennoblecedora, que hoy es excluida. Y solamente hubo un país, Francia, donde, aunque la luz logró penetrar las tinieblas, no permitieron apreciarla. Luego el papado fue el que estuvo detrás de la Revolución Francesa. Vamos a destruir Francia. ¿Qué país ¿Qué país recibió a los que fueron perseguidos por el papado? América. ¿Y qué establecieron en América? La Constitución de Estados Unidos dice que fundaron el republicanismo y el protestantismo.
libertades civiles y libertades religiosas. ¿Quién odia a América? ¿Está teniendo sentido para ustedes? ¿Quién odia la Constitución de los Estados Unidos? Este es el Papa Pío IX declarando, dice que la Constitución de los Estados Unidos, como dice, garantiza la libertad de conciencia. Dice página 564, incluso Abraham Lincoln también dio estas palabras, que si el pueblo estadounidense pudiera saber lo que sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestras libertades tan compradas a tan alto precio, los ahuyentarían, los americanos los ahuyentarían mañana de entre nosotros o les dispararían como traidores. Luego, ¿quién odia a América? El papado. ¿Quién odia nuestras libertades? Y una revolución viene a América. Y que las enseñanzas de quién conducieron a la Revolución Francesa, pues el papado, la del papado. Ya vemos por qué es tan importante este libro, hermano, de la gran controversia. Página 276. Fue el papado el que había comenzado la obra que el ateísmo estaba completando. La política de Roma había traído la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Luego, ¿qué políticas condujeron a la destrucción de Francia? Las políticas de Roma, a nivel social, político, religioso y financiero. Estas fueron las políticas del Papa. ¿Y qué dijo el Papa, que está poniéndose de qué lado? Está pues haciendo la tarea de dividir y conquistar. Está yéndose con los protestantes que van en contra de Trump. Conflicto de los siglos, página 280. Dice: el pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza, se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno. ¿Qué significa esto? Que el pueblo está dudando de sus gobernantes. ¿Y esto está pasando dónde? Luego, las enseñanzas de quiénes están conduciendo a la gente a desconfiar de sus políticos? Pues la Iglesia de Roma. Y ahorita, ¿qué parte está tomando el hombre de pecado? Pues la del pueblo. Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno, sigamos leyendo, porque se le consideraba intrigante y egoísta. ¿No suena esto como lo que está pasando con Donald Trump? ¿Cuántas personas no confían en el Congreso y las enseñanzas de quién están enseñando a esto? Las políticas de los consultores jesuitas y de la Iglesia Católica en América. Luego, ¿viene una revolución? Sí. Algunos, los que votaron por Trump o que hubiera votado por Trump, que él traería un cambio, no apuesten a esto. No confíen en esto, porque basados en la historia hemos sido dichos que los jesuitas comenzaron a hacer consultores, a ser los consultores de todos los reyes y de todos los poderes de Europa, y vinieron a hacerlo también de América. Ellos están aquí para hacer las cosas peores, para hacer una división más grande entre los gobernadores y entre el pueblo común. Dice: a las amonestaciones que le daban sus consejeros, los reyes solían contestar, el rey solía contestar: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte suceda lo que quiera. Lo que pase, déjenme en paz. Pero en la parte final dice: después de mí el diluvio.
Amigos, esto es febrero 17, América, la revista jesuita. El Papa Francisco dice a los activistas: miremos, apoyen a los inmigrantes, miremos las partes azules. Yo sé que ustedes se han comprometido a luchar por la justicia social, a defender a nuestra hermana madre tierra y a pararse junto a los inmigrantes. Quiero reafirmar su elección. Yo quiero afirmar su elección. ¿En qué lado está? Está el lado de los activistas, aquellos que están protestando en contra de Trump, las letras rojas. Hay individuos fundamentalistas y violentos en todos los pueblos y religiones, y con generalizaciones intolerantes se hacen más fuertes porque se alimentan de odio y xenofobia. Un momento. ¿De qué lado está él? De la gente común. Ellos están protestando, están liderando las protestas a que van a liderar a la revolución y asesinato. ¿Y qué es xenofobia? ¿Alguien sabe? Es un desprecio radical u odio en contra de alguien, en contra de personas de otra raza o de otro país. Luego, ¿quién está diciendo que tenemos que proteger nuestras fronteras? Luego, de un lado se está diciendo que tenemos que ir en contra de Trump y de su agenda, y el Papa está diciendo: yo estoy con el pueblo común. Y tenemos que, se está generando el odio hacia sus gobernantes. Ahora dice: vamos, no caigamos en la negación. Dice: el tiempo se está acabando. Él mismo lo dice. Es urgente el llamado. Actuemos. Dice, advirtió: vamos a actuar. Les pido de nuevo a todos ustedes, personas de todos los orígenes, incluyendo a los nativos, pastores, líderes políticos, que defiendan la creación. Y pues, ¿qué día está diciendo que tengan para cuidar la creación? El domingo. Y tiene que ser forzado el domingo como ley de la nación. Está entonces él colocando una cuña entre los ricos y los pobres, así como se dio en la Revolución Francesa. Luego, la hermana White no fue inspirada, hermanos. Yo escucho mucha gente diciendo: Trump debe ser un jesuita. Déjenme decirles algo. ¿Y qué? ¿Qué si lo es? Si lo es, ¿qué? Y si no lo es, basado en historia, el Papa de Roma no compartirá su gobierno con los reyes. Él gobierna a los reyes, él controla a los reyes. Y su tarea es poder controlar a los reyes y al pueblo. Vamos a ir a conflicto de los siglos.